Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes vayan a ver este video. Voy a leer unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ay, disculpen las prisas y todo. Bueno, y luego hablar un poquito de esto. Dice allí en San Juan, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, del verso 1 al verso 5, dice, es palabra de Dios. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, o sea, poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Amén. Bien. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que es para enseñanza nuestra, es que Dios, que su primer creación fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allí, glorifícame ahora al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, ¿ve? Antes de la creación de todas las cosas. Ahora, ¿estaba Jesús en el Padre? Jesús el hombre no, pero Jesús el Hijo sí, Jesucristo. Esto es la unción, esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu de sabiduría, como ustedes gusten llamarlo. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ven, cuando Él dice aquí que como dice que te glorifique a ti, dice pues en el 1, levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, esto ahí ya es el tiempo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es, era el tiempo de que el Señor iba a morir. Por eso dice, glorifícame para glorificarte yo a ti. Dice, así como me has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿a quién? A Él. A todos los que me diste, pues, así como me has dado vida a mí, para dar vida a todos los que me diste. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ven, el hombre no se hace grande, el hombre sigue siendo el mismo hombre humilde, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Luego dice, ya Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿Él no era Jesucristo? Desde luego que sí. Cuando Él está diciendo ya Jesucristo, está hablando de la unión del Padre y el Hijo. Dice, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra que me diste que hiciera. O sea, ya terminé. Esa es la glorificación de Dios, para Dios. Él hizo el trabajo para Dios que tenía que hacer como hombre. ¿Para qué lo formó Dios? Para hacer un trabajo. Dios vino y moró en Él para que cumpliera su trabajo, para que hiciera lo que tenía que hacer. Por eso dice, te he glorificado en ellos. O sea, ellos están listos para que tú entres en ellos, para que tú puedas estar en ellos.
o para que estemos en ellos, ya que glorificando a Dios al Señor Jesús, estoy hablando del hombre ya resucitado, al Señor Jesucristo, glorificándolo Dios, son uno, el Hijo y el Padre son uno mismo. Ven, ahora, por eso él dice, yo y el Padre vendremos y haremos morada en ustedes. Ve, para que se puedan entender estas cosas. Y luego dice, yo te he glorificado en la tierra acabando la obra que me diste que hiciera. ¿Y cuál era la obra que le dio Dios al Señor Jesús que hiciera? Si leemos San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? O sea, ¿cuál era su misión? Mostrar al Padre, enseñar que conociéramos al Padre. Esa era su misión, para que todos los que creyéramos en Él, que creyéramos en el Padre y en Él, tuviéramos vida eterna, que no nos perdiéramos. Esa era la misión del Señor Jesucristo. Y cuando dice, he acabado la hora, que dice, glorifícame, es porque Él ya sabe que va a morir. Ya es el tiempo, o sea, son los días en que Él va a morir. Por eso dice, glorifícame en ti. Ve, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera. O sea, como éramos antes, uno solo. Así de sencillo. Y luego dice, yo te he glorificado en la tierra, o sea, ya he terminado la obra, ya he hecho, aquí están ya listos los que te pueden recibir, o que los que nos pueden recibir. He terminado la obra que me diste que hiciera. Dice, ahora pues, Padre, o sea, como ya va a morir, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Bien, y así como el Señor Dios le dio una tarea al Señor Jesús, un propósito como hombre, nosotros estuvimos en Jesús antes de que Él creara nada, antes de que Él y el Padre, siendo uno, crearan algo. Excepto la única creación había sido nuestro Señor Jesús. Bien, entonces Dios, al entrar en Jesús, por medio de Jesús, hablaba la palabra. Ya lo he dicho otras veces. Todo lo que no se veía se ve ahora gracias al sonido, gracias a la vibración, gracias a la frecuencia. Todo eso produce energía. Y bajo esa energía se producen átomos y se producen cosas. Bajo esa energía de la palabra se producen las cosas. Entonces lo que no era fue por medio de la palabra. Sea esto y se formaba aquello. Porque la energía nuestra es una cosa pequeñísima, pero la de Dios es suficiente. Dios habla y se crea un terremoto. Se mueven las piedras con la vibración y crea un terremoto. Vean, al moverse las capas teutónicas, eso crea una vibración y eso crea un terremoto. Esa vibración es la que hace que las alarmas suenen, no el movimiento, sino esa vibración del terremoto. Ahora, si ustedes han vivido algún terremoto, los que ya han vivido un terremoto sabrán que se oye un sonido fuerte, se oye una vibración fuerte cuando el terremoto viene llegando a la cierta parte. Ven, es como cuando el mar ruge, pero es más constante, es diferente. El movimiento de las olas crea sonidos. Entonces todo está en constante movimiento y todo lo que está en movimiento crea sonidos. Nosotros al caminar quizá no escuchemos los sonidos, pero creamos sonidos. Nuestro cuerpo crea sonidos, lo cual crea materia en nosotros mismos. Inconsciente, consciente, no lo sé, Dios lo sabe, pero eso sucede.
Ahora, se habrán dado cuenta que cuando alguien dice, me hice una cortada, no, para mañana se me alivia, y no tiene que ponerse ningún medicamento, ya para mañana se me seca y se me alivia, ¿sí? Al poco tiempo se seca y se alivia. Dijo la palabra que debió de haber dicho. No se puso a llorar ni nada de eso. Dijo la palabra que debió de haber dicho. Hay gente que por eso continúa enferma, porque no dicen la palabra convencidos. Cuando uno dice la palabra convencido, ya no le pone uno atención. Simplemente uno deja que el tiempo pase. Espérese. Solo déjeselo a Dios. Dios seguirá creando ese sonido más continuo o más fuerte para que usted sane. No es que nosotros tengamos el poder sanador, sino que es la materia misma la que sana, a ver si me entienden. Entonces el Señor Jesús tenía el poder de traer nuevamente a vida a los espíritus que ya habían partido. Sin embargo, Él los podía sacar. Sí, pero estamos hablando de que era Dios encarnado. Sí, ahora nosotros no tenemos ese poder. Sin embargo, hay ciertos hechiceros, ¿cómo les llamamos? En la Biblia le llaman a la bruja de Endor, a la cual acude Saúl para cuando quiere hablar con Samuel, con el profeta Samuel. La llaman bruja. Pero son espiritistas. En la realidad son espiritistas, son los que pueden llamar a los espíritus y traer. Muchos espiritistas son engañados y lo que se presentan son demonios, no son los espíritus de los muertos. Pero hay los verdaderos que sí pueden hacer eso. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues aprendieron una técnica de hacerlo. Pero es un don, también puede ser un don que Dios les da. Ellos que lo usen mal es otra cosa, ¿ven? Pero existen. Bien, porque si no, no estuviera registrado en la Biblia, se los aseguro. Ahora, fíjese usted que el Señor dice el motivo que Él pone para que Dios lo glorifique como estaba antes, lo vuelva a su lugar, lo vuelva al lugar que tuvo antes de que el mundo fuera, o sea, después de que Él fue creado. Entonces el Padre entró en Él. Allí estaba el Padre en Él. Sí, pero no estaban allá en la gloria, no estaban allá en su lugar. Por eso glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve cuando antes. O sea, otra vez la volvió a tener, antes que el mundo fuera. Ahora dice, yo he acabado la obra que me diste que hiciera. Bien, así como les decía hace rato, nosotros en el principio entonces estábamos en ese ángel creado por Dios, creado de materia infinitamente superior a la nuestra, que también es llamado en la Biblia el ángel de Jehová. Esto es la presencia de Dios, lo que se puede ver de Dios. Este ángel, nosotros estábamos allí, en eso creado por Dios, porque Dios es el creador de todo. Entonces cuando creó a Jesús, a su ángel, pues, estábamos nosotros en ese ángel, estábamos en esa creación. Y todo lo que el Padre hizo en la tierra tipifica lo que está hecho en el cielo, lo que se hizo en el cielo. De aquí quiero comentarles estos detallitos. Primero, Dios creó, tomó polvo de la tierra, o sea, tomó los elementos de la tierra e hizo al hombre de carne para que labrara la tierra, ¿cierto? Cierto. Y lo hizo tan perfecto como hizo su presencia en los cielos, porque en Adán estábamos todos nosotros. A ver si me entienden. En los lomos de quién estaba Caín, en los lomos de la serpiente. Así que Dios creó al hombre ese para que fueran el semillero de ese tipo, de esa especie. Vea como cuando Él crea la hierba,
Él mismo lo dice y lo dice bien claro. Dice que dé la tierra hierba y que la hierba dé frutos y que la semilla esté en el fruto o en la vaina o en lo que sea. Dice y que produzca de su propia simiente, que cada especie produzca de su propia especie. ¿Ve? Así que cuando Dios creó su propia presencia, su propio ángel, cuando luego creó a los ángeles, también nos creó a nosotros como espíritus. Ahora, había los espíritus del semillero que Dios quería y había los espíritus del semillero que Dios iba a echar a perder, por decir así. Por una razón, porque Él necesitaba ser salvador y no había nada que salvar. ¿Ven? Entonces Él puso esa parte dual de Dios, la parte, vamos a llamar cruel, la parte mala, la puso en un ángel, en el más bello de los ángeles que creó, en Lucifer, o Luzbel. ¿Para qué? Porque Él necesitaba un ejecutor. Y Dios, siendo amor, no podía ejecutar sin causa. No podía, esto es, por justicia tenía que ejecutar, pero por una causa, esto es, condenar a alguien por una causa fuerte. No nomás porque se le antojara, porque eso sería crueldad, ¿sí? Eso no sería justicia. Entonces, pero como Dios es amor y Dios es vida eterna, pues no quería condenar a todos, si no hubiera tenido que condenar a todos. ¿Ven? Entonces, Dios necesitaba ese ejecutor y por eso puso toda la maldad que podía tener Dios, la puso en ese ángel. Y toda la bondad que Dios tiene, toda la bondad, la justicia, la sabiduría, la puso en el árbol de la vida. Y todo lo otro lo puso en el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Ven? De la sabiduría, no, de la ciencia del bien y del mal. Por eso les dijo, no toquen ese árbol, no vayan ahí, no corran para allá. Ven. Y luego Dios nos dio una obra. A Adán le dio una obra que hacer, un trabajo que hacer, nombrar los animales, etcétera, y labrar la tierra. Labrar y cuidar la tierra. Y Adán lo hizo. Luego, de los lomos de Adán nació Abel, y de los lomos de Adán nació Set. Y luego nacieron los hijos de Dios, o sea, descendientes directamente de Dios, que fuimos los espíritus que Dios apartó de los demonios, porque los otros espíritus, los otros ángeles, fueron engañados. ¿Ve? Eso es injusto. Es injusto que alguien engañe a alguien. Pero no los engañó así a los ángeles, sino que les, vamos a decir así, teniendo libre albedrío, ellos decidieron libremente, por su libre albedrío, seguir a Satanás en una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque parte de lo malo, ellos fueron creados de esa parte mala. Sí. Así que les hizo ese ángel más bello que todos, porque él sabía, Dios sabe, que todos los soberbios siguen la belleza. Siguen lo más bello, lo que se ve más bonito, lo que está más guapo, etcétera, etcétera. Todo lo que brilla como el oro. Todos los soberbios siguen eso. Por eso nacen los tacaños, los avaros, todo lo que es maldad. Vea usted eso. Por eso nació la ciencia. Ve, por ese medio. Ahora, ellos, los hijos de Caín, ellos eran científicos. Usted lea la Biblia y dice que ellos comenzaron a trabajar metales, ellos hicieron instrumentos musicales, edificaron ciudades. ¿Ven? Y allí comienza la ciencia. Ahora, de ahí salen los alquimistas y todo lo demás. Bueno, ahora, los otros eran los hijos de Set, eran
pastores de ovejas, eran labradores de la tierra. Ellos no eran científicos, pero eran hijos de Dios, eran sabios. Pero luego ellos comenzaron a ver la tentación con las hijas de Dios, con las hijas de Caín, las hijas del hombre. Entonces ellos se dejaron llevar por su libre albedrío e hicieron lo mismo que hicieron los demonios allá en el cielo. Se rebelaron en contra de Dios, esto es, tomaron mujeres para sí mismos, escogiendo, léanlo ustedes ahí en la Biblia, dice claramente, escogiendo entre las más hermosas. ¿Por qué no escogieron las más feyitas? Ve, se hicieron vanos, pues, comenzó la vanidad a funcionar en ellos. ¿Por qué? Porque de todas maneras éramos nacidos en pecado, como quiera estábamos manchados. Así que hicieron otra vez la revoltura y por eso Dios se molestó y dijo, ya, no más nadie, vámonos, a barrer todo con agua. Porque con agua se limpia la casa, se limpia el piso, se limpia todo, ven, con el agua. Pero luego Dios, andando viendo las cosas y, no, pues, vamos, aquí no hay nada. Empero Noé halló gracia delante de Dios. Y Noé fue salvado por gracia y nosotros fuimos salvados por gracia. Porque nosotros estábamos en el cuerpo de Noé. Usted dirá, no, sí, porque de allí salieron los demás y los demás y los demás. Y así llegamos a ser muchos. Ve, entonces, digamos que un día ya reciente, habemos muchas naciones. Pero si ustedes se fijan, las naciones se van mezclando. Unas, otras, y ya no sabemos de qué sangre somos. Pero todavía existen tribus originarias reales. Pero aún los judíos se mezclaron con muchas gentes. Así que judíos así semitas, limpiecitos, yo creo que no hay ninguno. Vean. Por eso es que Dios también, nuestro Señor Jesucristo, decidió hacer un pacto en su carne y en su sangre, no para quitar la ley, sino para escribirla en nuestros corazones. Pero no para que la cumpliéramos a fuerza, sino por gracia, por gratitud. Así que por gracia fuimos salvados porque se hizo un pacto de gracia con nosotros, como la gracia que encontró Noé, porque nosotros no tenemos salvación, nadie tiene salvación. Y si los israelitas dicen, nosotros sí tenemos salvación porque somos de la ley, esto y lo otro, no es cierto. Han quebrado la ley, aunque sea en un punto, y eso los deja fuera. Así que por ley, lo dice Pablo claramente, por ley nadie será salvo. Entonces es la gracia, ¿ve? Por medio de la gracia es que Dios vino a salvarnos. Por gracia a Dios le plació darnos su Hijo para que Él muriera y llevara nuestro pecado. De esa manera nos podía quitar el pecado a nosotros y que Dios nos viera a nosotros sin pecado. Eso nos permite la vida eterna. Allí lo está diciendo el Señor. Como le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿ven? Entonces, ¿usted fue dado al Señor Jesucristo? Sí. Usted le fue dado. Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Así de sencillo. Ven, y Él sabe todas las cosas y sabe quién va a ir y quién no va a ir. Pero a todos nosotros nos da una tarea también. A todos. Todos tenemos que cumplir un ciclo en esta tierra para cuidarla, para labrarla. Pero ¿y si yo no tengo tierra para labrar ni para cultivar? Pero sí tengo un patio, sí tengo un jardín, sí tengo una matita, sí puedo sembrar un árbol para que alguien coma de ahí, aunque sean los pájaros, pero para que alguien coma de ahí. Sí tengo la posibilidad. No lo quiero hacer, bueno, pues es cosa mía. Ve, usted no lo quiere hacer, bueno, pues es cosa suya. Pero es un propósito para el cual nos hizo Dios. Y luego también para cuidar nuestra familia. Y luego Dios nos presta hijos porque somos
prestados primero nosotros a nuestros padres y luego nosotros tenemos unos padres, Dios nos dio unos padres para que aprendamos a respetar a los padres, para que enseñemos a nuestros hijos a respetarnos a nosotros y ellos a sus propios hijos para que los respeten a ellos y así vaya el respeto, porque sin respeto no hay amor. Ve, no miedo, respeto. Respeto. El respeto es lo que nos acerca a Dios. Ve, no el miedo. El miedo nos aleja de Dios. Porque muchos tienen miedo hasta de leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Dios. Y a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene amor, se le tiene respeto. Eso es el punto. A eso fue lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús. Por eso dice, yo les he dado, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ven, porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ven, para que usted no ande buscando dioses en otras partes. Hay uno solo, hay uno solo. Ve, y Él puede estar en usted si usted lo deja entrar. El Señor Jesús dijo muchas veces, yo estoy a la puerta y llamo. Si el que abra la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero si usted no le quiere abrir la puerta a Dios, bueno, es cosa suya. Ve, pero Él está dispuesto. ¿A qué? A darnos esa vida eterna, a darnos el conocimiento de Dios, que conozcamos que Él y Dios son uno, que conozcamos todos estos secretos. Pero si no queremos creerlo porque creemos una religión, pues la religión no le puede dar vida a usted, porque ni la religión misma tiene vida. Usted la ve funcionando, pero son muertos adorando muertos. Esa es la verdad. A ver, ¿a quién adoran ellos? Al Papa, y el Papa no se va a morir. Sí, y si él no se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, él va al infierno. Se lo va a llevar a usted también, pero él no se lo lleva. Usted se va solo. ¿Por qué? Porque usted rechazó a Dios. Así como ellos rechazan al Señor Jesucristo, así van a ser rechazados todos. Ve, dicen, no, nosotros no rechazamos a Cristo, nosotros lo predicamos. Y pues sí, pero Él dijo que te bautizaras en su nombre, porque no hay otro nombre más grande debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente es el nombre del Señor Jesús y Cristo. Por eso es Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, como usted quiera decirlo. Ve, eso es lo que nos lleva a Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros entender a Dios. Ve, y entender es conocerlo. Entonces conocemos su plan. Entonces conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces lo respetamos más y lo amamos. No le tenemos miedo, le tenemos amor. Y confiamos en Él. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe, pues, para que se entienda. Y entonces nosotros, confiando en Él, confiadamente vivimos en tranquilidad. Y no le tenemos miedo a la muerte, porque podemos decir como Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, no le tenemos miedo, porque la muerte no nos puede quitar la vida del espíritu, porque nosotros somos espíritu. Y la muerte no le puede quitar la vida a ningún espíritu. Ella misma es un espíritu. Y ella fue creada solamente para matar cuerpos. Ven, hay una muerte que acaba con el espíritu. Esa es la segunda muerte. Esa está en el infierno, está en la condenación. Cuando el infierno sea deshecho, que Dios ya no necesite porque ya no hay maldad en ninguna parte, entonces Él va a deshacer el infierno. No son pocos años, no sé cuántos siglos, no sé cuántos eones de años vaya a estar allí. Pero mientras esté allí, todas las almas que vayan a dar allí van a estarse consumiendo. Ven, ¿cuándo parará Dios ese castigo? Cuando Él lo crea conveniente. Él es todopoderoso. Pero lo que sí sé es que cuando deshaga el infierno, todo lo que está allí será deshecho. No existirá más. Sí, ni espíritu, ni esencia, ni nada. Todo recuerdo de todas esas personas que vayan a dar allí, todo lo que fueron o llegaron a hacer alguna vez, nadie lo recordará, nadie sabrá nada de eso. Se acabó, así de sencillo. Es cuando usted
dejó de existir. Vean, no su cuerpo, usted. Su cuerpo puede dejar de existir aquí, pero el Señor prometió que nos resucitaría en el día postrero, entonces en el día último. Pero a los hijos de Dios, Él los resucitará primero. Dice bien claro Pablo, que cuando Él venga con voz de trompeta, y dice con trompeta de Dios, dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado hijos de Dios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos iremos juntos a encontrar a nuestro Señor Jesús en el aire. No va a estar aquí en la tierra, sino en los cielos, en el aire. Ve, entonces nos vamos los hijos de Dios. Pero los salvos aquí se quedan. Luego cuando toque la resurrección de los vivos y de los muertos, la resurrección de los muertos más bien, para el juicio, es cuando los salvos se levantan. Y es cuando usted puede ver ahí en Mateo 24 o 25, donde dice, apartará los cabritos de los chivos de las ovejas. Y les dirá a las ovejas, a ver, pásale, vete a mi derecha, vete para acá, porque me diste de comer, porque me diste un vaso de agua, porque me ayudaste, porque me vestiste, porque, ve. Y a los otros les va a decir, vámonos a la goma. Esto es, ustedes van para allá, a mi izquierda. O sea, ustedes son condenados. ¿Por qué? Porque no me quisieron dar, porque no me quisieron ver, porque no me quisieron ayudar, por todas esas cosas. Léalo usted mismo. Dice, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Así que no escatimemos, tenemos una cosa que hacer, tenemos un mandato de Dios que cumplir. Y esto es enseñar a nuestros hermanos, enseñarles que Dios vive no solo en los cielos, Dios llena toda la eternidad, no solamente este cielo, sino los cielos de los cielos, esto es fuera de todos los universos, todo lo llena Dios. Dios vive, pero Dios vive también dentro de nosotros, porque Él prometió que viviría con nosotros y en nosotros, si nosotros le abríamos la puerta de nuestro corazón, esto es nuestro espíritu, para que Él se una a nosotros y tengamos comunión. Eso es, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Amén. Bien, creo que ya terminamos. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Se me acaba el tiempo allí.